Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que siguen surgiendo. Tenemos todos los temas que vamos a tratar en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y el primero de los temas que tenemos que hablar es con relación a unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa. Tenemos que hablar en el principio de este vídeo con respecto al equipo Aston Martin. Y lo primero, como digo, que tenemos que tratar es con respecto a unas palabras que ha dado el embajador del equipo Aston Martin. Ha dado una entrevista al medio Racing News 365 muy detallada. Ya os hemos traído anteriormente alguna parte de esa entrevista y en lo que nos vamos a referir ahora es sobre Fernando Alonso, sobre el piloto asturiano que se ha pronunciado y ha dicho cosas bastante interesantes, como es de por sí el cómo es trabajar junto a Fernando Alonso, pero lo más importante y a lo que más peso le vamos a dar, Pedro de la Rosa habla de los objetivos que tiene Fernando Alonso en el equipo Aston Martin, del para qué está ahora mismo corriendo para ellos, porque al final ya sabemos que Alonso tiene una edad bastante avanzada, y ya no solo por la edad, sino también por el hecho de los años que ya ha competido en Fórmula 1, todas las temporadas que por desgracia no ha podido estar compitiendo por el título, ya sabemos todos eso. Entonces, ¿por qué sigue en el equipo Aston Martin? ¿Por qué sigue día a día? ¿Por qué decidió cambiar de Alpine y marcharse a Aston Martin jugándosela incluso? Pues él con un único objetivo y confía mucho en el equipo para que sean capaces de conseguir esto. El objetivo que al final sigue teniendo Fernando Alonso es el de ganar el tercer título de Mundial de Pilotos. Es el único objetivo que le importa al piloto asturiano y es por lo que lucha día a día en el equipo Aston Martin, es por lo que está tan involucrado en el proyecto, porque eso es algo que ya os hemos comentado, que está muy metido con toda la fábrica, con todos los ingenieros, intentando remar hacia adelante. Ese es el motivo por el que destaca Pedro de la Rosa. Esto es algo que incluso en el canal ya os hemos comentado anteriormente también, el hecho de que, bueno, Alonso quiere la 33. Sí, Alonso seguro quiere la 33 y si se lo pones por delante y la va a disfrutar y va a celebrarlo por todo lo alto, al igual que celebró el regreso al podio. ¿Pero quiere la 33? ¿Ese es el objetivo? No, el objetivo es el tercer título. La 33 tiene que pasar por ahí para que acabe llegando, pero que su objetivo no deja de ser conseguir ser nuevamente campeón del mundo. También, además, ¿por qué sigue después de tantos años intentándolo? Pues por demostrar, porque él se sigue viendo a un nivel espectacular, por demostrar que puede volver a ganar el título, por demostrar que estos años que ha estado sin ganar el título desde 2006 ha sido porque no le han dado el coche o por circunstancias como ocurrió en 2007 con todo pues el tema de McLaren y demás, pero más allá de ahí que siempre ha sido por circunstancias, que no ha sido por nivel, como mucha gente lleva muchos años diciendo que no tiene el nivel para ello. Es eso por lo que sigue día a día y es lo mismo que llega a comentar el propio embajador actualmente del equipo Aston Martin, que es una persona que también sabemos que conoce muchísimo a Fernando, no solo en el equipo Aston Martin, han trabajado en muchos otros años, McLaren inclusive en 2007 estuvieron trabajando juntos, pero en la etapa de Ferrari también Pedro de la Rosa tuvo una labor por ahí y ahí pues conoce muy bien, como digo, a Fernando Alonso, trabaja codo con codo ahora mismo todavía con él. Ese es el objetivo que nos dice. Así que veremos si lo acaba consiguiendo. Al final, en definitiva, es el objetivo que se marca. Por supuesto, tiene que pasar una serie de pasos para acabar llegando ahí, pero es el objetivo que tiene ahí. Tiene que primero todavía que mejorar un poco más el proyecto. Alonso incluso anteriormente, y lo tratamos en el canal, ya ha dicho que estos 2-3 próximos años son cruciales para el proyecto, son cruciales porque tienen que dar ese paso adelante, tienen que encontrar ese extra. Ya dieron un paso adelante para estar en una zona media alta, que es la que se encuentra todo el mundo detrás de Red Bull, ¿no? Todo McLaren, Mercedes, Ferrari y Aston Martin en esa zona media alta, ¿no? Por no decir alta, porque Red Bull es muy superior. Pero ya están en ese lugar, queda dar ese extra, queda dar algo de más, encontrar algo también para conseguir dar otro paso adelante. Y eso ya lo ha comentado Alonso, confía mucho en el proyecto, ese es su objetivo, ser campeón ahora mismo de verde. Lo que dice Pedro de la Rosa en sus palabras eran las siguientes: solo puedo ver cosas positivas de la llegada de Fernando a Aston Martin. Desde el primer momento llegó al equipo y se nota que ha venido a trabajar duro. Esa es la sensación que tenemos de él. Es que no estaba aquí en fase de retiro. No es así, que eso es algo que mucha gente comentó, que Alonso iba al equipo Aston Martin a ganar dinero y a retirarse, que además gana menos dinero de lo que ganaba en Alpine.
pero es que encima no está para eso. Y finaliza diciendo, está aquí para ganar campeonatos y eso nos dio una energía muy fuerte dentro del equipo. Además, también, y para concluir con la intervención de Pedro de la Rosa, también ha hablado acerca de cómo es trabajar con él, cómo es ser su compañero de esta forma ahora mismo embajador, pero que ya sabemos que, como os he comentado anteriormente, de la Rosa estuvo también junto a él en McLaren en 2007, fue tercer piloto en aquella ocasión de la Rosa, que bueno, Alonso intentó que fuese su compañero, pero McLaren decidió poner a un tal Lewis Hamilton, que no sé si lo conocéis, creo que le salió bastante bien la jugada a McLaren, pero por parte de Alonso prefería de la Rosa a un rookie que no sabías cómo iba a funcionar. Como digo, creo que le salió bastante bien la jugada a McLaren independientemente, y también estuvo en Ferrari en otras labores. Además de todo esto, se conocen desde hace muchos años en categorías de Fórmula 1 e incluso Alonso es más joven. Lo que dice Pedro de la Rosa es que ya desde el karting él escuchaba hablar de un tal Fernando Alonso que en teoría iba a ser súper bueno, era muy prometedor en categorías inferiores y acabó cumpliendo esas expectativas. Entonces, del cómo es trabajar junto a Fernando Alonso, lo que dice Pedro de la Rosa es lo siguiente: conozco a Fernando desde hace mucho tiempo. Cuando estaba en activo en los karts ya se hablaba mucho de él. Iba a ser el próximo campeón del mundo y todo el mundo tenía razón en eso. Acabamos compitiendo en la Fórmula 1 juntos, después de lo cual también empiezas a trabajar juntos. Ahora estamos aquí, aunque yo funciono desde un papel diferente. Como digo, ya no es piloto, sino embajador. No estoy involucrado en el desarrollo, en la parte técnica, ni en las pruebas. Sin embargo, me gusta cómo se ha desarrollado y ha madurado. Así que esa es la forma en la que dice que ha sido pues también todos estos años trabajar junto a Fernando Alonso, y estas son las palabras de Pedro de la Rosa. Pasando de tema, yendo hacia otro momento del vídeo que tenemos que hablar, tenemos que seguir todavía por parte del equipo Aston Martin, tenemos que hablaros acerca de Lance Stroll. Tenemos que hablaros acerca de unas palabras que recoge Motorsport que son muy interesantes, lo que comenta el piloto canadiense, y nos demuestra mucho la mentalidad que tiene. Me ha sorprendido bastante la fortaleza que tiene Stroll, es muy fuerte en cuanto a mentalidad y es algo que le viene muy bien, es algo que necesita, también después de un año que ha tenido bastante malo, por no decir, bueno, un año nefasto que ha tenido, ya sabemos, Lance Stroll esta temporada. Ha dejado muchísimo que desear, también ha tenido alguna que otra complicación, pero la mentalidad de Lance Stroll es muy buena y muy necesaria en su caso después del rendimiento que está teniendo, sobre todo porque lo que dice es que nunca dudó de sí mismo pese a los momentos difíciles que ha pasado. Dice que se alegra mucho del final de temporada, donde consiguió demostrar un rendimiento mucho mejor, como fue sobre todo Brasil y Las Vegas, con 2 quintos puestos seguidos, sobre todo Brasil, que tuvo un ritmo muy bueno, muy fuerte, clasificando incluso en la clasificación por delante de su compañero de equipo, pero que se siente muy bien haber conseguido para finalizar la temporada esos resultados, pero que en los momentos difíciles, recordemos que hubo como 8 grandes premios seguidos en los que Stroll no conseguía clasificar en Q3, y aún así lo que dice es que nunca dudó de sí mismo, que sabe de sus cualidades, sabe de lo que es capaz, sabe a qué nivel no va a acabar llegando, pero sabe que estaba rindiendo por debajo de sus posibilidades. Esto sobre todo porque no se estaba sintiendo del todo cómodo con el monoplaza, según comenta, por lo que nunca llegó a dudar de sí mismo. Y esta es una cualidad muy importante que tiene Stroll, muy buena, que es esa fortaleza. Como digo, en un momento de tan bajo rendimiento te puedes venir abajo, y en este caso a Stroll no se vino abajo. Ya luego, como digo, puedes pensarte de más, si estás en un momento bueno, pensarte que estás mucho mejor o lo que sea, y también te puede ser malo, pero en momentos bajos que dudes de ti mismo ya supone que llegas al siguiente Gran Premio muy mal. Es algo que le ha pasado a Checo, y no es por mal meter de Checo, pero que es que el propio piloto mexicano lo ha dicho esta temporada. Bueno, es que incluso necesitó ayuda psicológica, que lo ha comentado de un psicólogo deportivo, y está genial. Si lo necesita en ese sentido, está genial que acuda a él. Pero que me refiero, por ejemplo, Checo sí que llegó a dudar de sí mismo y vimos que le ha costado muchísimos puntos al piloto mexicano, sobre todo a mitad de temporada. Lo que quiero decir es que en este sentido, Stroll lo que comenta es que no dudó de sí mismo, y es algo muy importante tener esa fortaleza mental. Así que es algo positivo que tiene el piloto canadiense, tal y como lo comenta, y ya al final de temporada pues ha sido algo más fuerte. Además destaca sobre todo de que no se sentía del todo cómodo con el coche, la línea de desarrollo, sobre todo a principios de temporada, ya se sentía
más o menos cómodo con el monoplaza, pese a las complicaciones de por sí físicas que él tenía en ese momento, que venían después de la lesión que tuvo, pero que se estaba sintiendo cómodo con el monoplaza, pero el desarrollo, el que tuvo que se cargaron el Aston Martin, perdiendo estabilidad y perdiendo en general ritmo, ya sabemos con las mejoras de Canadá, lo mataron, porque al final fue un coche que no sabía conducir, era un coche muy inestable, era un coche que, incluso esto Stroll lo comentó a mitad de temporada, que en su día lo hablamos también en el canal. Él decía que parece que a Alonso no le ha afectado tanto y no es que a Alonso no le haya afectado tanto. En el caso de Fernando tenía los mismos problemas que Stroll. Lo que pasa es que Fernando, pese a esos problemas, era capaz de sacar un rendimiento exquisito de la MR23, incluido con un podio en Zandvoort. Pero en el caso de Stroll, pues se quedaba fuera incluso de Q3. Entonces ese es el motivo por el que había esa diferencia, pero por lo menos en esas cualidades que él tiene Stroll, nunca dudó de sí mismo. Que yo siempre os he comentado, Stroll es posiblemente el no el peor, porque hay un estadounidense que incluso yo diría que es peor, pero uno de los peores pilotos de la parrilla, junto a, como os digo, Logan Sargeant y quizá Wang Yuzu podríamos llegar a meter ahí también. Y sí, posiblemente Wang Yuzu sea incluso peor que Stroll, pero que está ahí en esa posición, está entre los peores pilotos de la parrilla. Aún así, Stroll no es un mal piloto. Stroll, sobre todo, el problema que tiene es que es muy irregular. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que el mejor gran premio que define a Lance es el Gran Premio de Turquía. Una carrera muy complicada, Gran Premio de Turquía de 2020. Una carrera muy complicada, circuito totalmente reasfaltado y muy resbaladizo. Temperaturas muy frías por los que los neumáticos tampoco cogen temperatura, peor aún para un circuito que ya estaba muy resbaladizo, y encima con llovizna estuvo viendo y con incluso llegando a ver lluvia en algunos momentos. Gran Premio complicadísimo, y va y hace la pole por delante de su compañero de equipo, que quiero decir que Sergio Pérez, que fue ahí, quedó segundo. Es decir, el Racing Point estaba para hacer una buena posición, pero quedó por delante de Checo Pérez e hizo la pole. En un año súper dominado por Mercedes, se la lograron arrebatar. Pero es que además comienza la carrera el domingo, sale y en las primeras vueltas consigue incluso abrir hueco con Checo, mantiene la primera posición y se pone a dominar la carrera. Y el punto estuvo en que en mitad de la carrera, cuando hay que cambiar neumáticos, que cambiaron de intermedios a intermedios, que no había un cambio de compuesto de lluvia a seco o de seco a lluvia, que no, que era el mismo compuesto, empezó a perder tiempo y quedó, si no recuerdo mal, séptimo u octavo. Eso es Stroll. Ese es el problema que tiene. Pero luego es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Si fuera algo más regular, pues bueno, por lo menos sería un piloto algo más predecible. Pero lo que quiero decir es que Stroll no es un mal piloto, lo único que tiene que ser capaz de poner las cosas en su sitio más a menudo. Así que bueno, hablando acerca de las propias palabras que dice el piloto canadiense son las siguientes, y dice: se siente bien conseguir buenos resultados, pero sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo. Y sé que durante unos meses, con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía libre y cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas, cuando el coche no se comporta como quieres realmente y no se ajusta a tu estilo de conducción, nada funciona. Y creo que en esos momentos no puedes poner en duda a ti mismo. Es como que solo tienes que saber que cuando todo esté como quieres que vaya a ir, pero cuando el coche no se comporta de la manera que quieres, va a ser difícil. Así es la Fórmula 1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche, y creo que esa es mi percepción. Que además de todo esto, Lance comenta que no quiere achacar los malos resultados a mala suerte, que dice que sí, que dice que ha tenido mala suerte y explica varios motivos, pero quiere recalcar también el hecho de que no quiere darle todo el mérito a malos resultados a la mala suerte. En las palabras en las que explica esto, lo que dice es: ha sido una temporada con bastante mala suerte y muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar esta excusa, pero sí que creo que hubo oportunidades perdidas. Supongo que es mala suerte cuando piensas en las averías y demás, pero tuvimos carreras como la de Arabia Saudí, que iba cuarto cuando sucedió el problema del motor, o en la quali de Mónaco, cuando pasé por encima de los restos de otro coche, que estos fueron los de Sergio Pérez. Daño el coche en la Q2 y salir en la mitad de la parrilla en Mónaco te hace perder todo el fin de semana.
Pienso que en fin de semana como Suzuka, donde hicimos una buena carrera y falló el alerón trasero, que bueno, aquí lo de buena carrera también te digo que discrepo un poco, pero bueno, eso es lo que dice y sí que es verdad que tuvo que abandonar por un problema en el alerón trasero y finaliza diciendo, y en Zandvoort nos hicimos la parada en boxes cuando empezó a llover, nos quedamos en la pista y fue una decisión equivocada. Estábamos en una buena posición para sumar muchos puntos, pero creo que eso formó parte de la temporada. Así que estas son las palabras del Lance Stroll, eso es lo que nos llega a comentar. Tenemos algunas noticias interesantes también que hablaros en este final del vídeo, como es el hecho de que Sauber sigue en su periodo de contratación de personal. Esto lo confirma Alessandro Alunni Bravi desde hace varios meses, inclusive desde el año pasado. Sauber está contratando mucho personal, está construyendo una fábrica mucho más grande, sobre todo en cuanto a plantilla, porque era una de las plantillas más reducidas, las que tenía Alfa Romeo Sauber, pero con la llegada de Audi pues quieren una plantilla más importante porque quieren ser uno de los mejores equipos que haya. Además de la gente que llegará directamente de Audi, por la parte de Sauber también quieren contratar personal. Para que os hagáis una idea, había como unas 300 personas en Sauber cuando, por ejemplo, Aston Martin está en torno a las 800 más o menos. Así que es una diferencia bastante importante. Siguen en ese periodo, están contratando mucha gente. El problema aquí está en para mejoría para el próximo año, por ejemplo, si queremos hablar acerca de ello, porque recordemos que Alfa Romeo fue uno de los peores monoplazas de toda la parrilla, queda noveno en el Mundial de Constructores. Para la próxima temporada tampoco hay nada que esperar, sobre todo porque es que este personal que están fichando tienen que pasar el tiempo de gardening, que algunos irán desde un año hasta los dos. Entonces, claro, si lo estás fichando ahora, pues si llega 2 años después, hasta 2026 casi prácticamente, que no van a dar comienzo. Pero que están realizando eso, están realizando mucha ampliación de plantilla, que es importante, por supuesto, para cualquier equipo. Para que os hagáis una idea, teóricamente a Mattia Binotto le habían ofrecido ser el jefe del equipo Audi para la llegada de 2026, posiblemente tendría que haber empezado pues para este año, por ejemplo, ya 2024 puede estar en cualquier equipo Binotto, que no está en ninguno porque no ha firmado con ninguno, pero ya acabó su tiempo de gardening y se le ofreció este puesto. Y lo rechazó porque parecía que en teoría la fábrica era un completo desastre lo que estaban teniendo dentro de Sauber. Así que veremos si esta reestructuración, si esta incorporación de mucho otro personal les viene bien para dar un paso adelante. Además de todo esto, también nos tenemos que hacer un análisis, y es un análisis que han publicado en Racing News 365, pero que más allá de lo que ellos han publicado, que os recomiendo que si queréis ver su análisis, os hago referencia a él porque es de donde hemos sacado esta idea, y os hago referencia y os recomiendo que si queréis verlo, pues que vayáis a verlo en su propia página web. Pero os lo comento simplemente porque hemos sacado la idea de ahí, pero el análisis que queremos hacer ahora mismo es al respecto sobre Charles Leclerc. Uno de los problemas que tiene Charles Leclerc es que comete muchos errores. Los sigue cometiendo a día de hoy y ya la verdad que empieza a ser un momento en el que no se le pasan tantos problemas. Y aquí hay mucha gente que lo justifica diciéndolo en la experiencia y, por ejemplo, siempre se ha puesto este caso, siempre se ha puesto de ejemplo frente a Max Verstappen. Siempre se le ha puesto a él el hecho de que, claro, si tú comparas hoy en día a Verstappen con hoy en día a Leclerc, Max lleva varios años más porque pese a que sean de la misma edad, Verstappen entró con 17 años a la Fórmula 1, entonces que no sería justo. El problema está en que hay varios análisis y uno es el de Racing News 365 en el que dicen que Leclerc está ahora mismo en la etapa, por así decirlo, de Verstappen en 2016, que Verstappen hoy en día sabemos que es uno de los pilotos que menos errores cometen, no ha cometido ni uno en toda la temporada, en un año de 22 carreras no ha cometido ni un solo error, pero anteriormente sí era un piloto que cometía bastantes errores, obviamente porque era un piloto errático, era un piloto joven y un piloto que necesitaba mejorar. El problema está en que si la comparación es esa, si el momento actual de Leclerc es el que estaba experimentando Verstappen en 2016, estamos hablando de que estaría Leclerc, pese a que estemos ya en su sexto año en Fórmula 1, estaríamos hablando de que está en nivel de errores en el segundo año de Verstappen. Para que os hagáis una idea, el sexto año de Verstappen fue 2020. 2020 es una temporada espectacular de Verstappen, donde ya no cometía errores. Verstappen, la verdad que madura mucho y pasa a ser un piloto muy diferente a partir de 2019. Lo que pasa es que 2019 y sobre todo 2020 está eclipsado por un Mercedes que era muy dominador, sobre todo 2020, pero para que os hagáis una idea, Verstappen en aquel 2020
es el piloto que en pista es capaz de adelantar varias ocasiones a los Mercedes, algo que nadie más fue capaz de hacer, consiguiendo ganar el Gran Premio del 70 aniversario y la última carrera de la temporada en Abu Dhabi y peleando frente a Valtteri Bottas por el segundo puesto en el Mundial de Pilotos. Estamos hablando de un Mercedes que era muy dominador frente a cualquier otro rival. Ese es el sexto año de Verstappen y el séptimo gana el título. Y ya no cometía este tipo de errores. Leclerc hoy en día los sigue cometiendo. Es un problema muy grande que tiene Charles Leclerc que tiene que solucionar. Si estamos realmente en esa etapa de Verstappen en 2016, es la que estamos viviendo ahora mismo de Leclerc, le queda muchísimo, por supuesto, para llegar a un nivel de que cometa menos errores y que sea candidato al título. Pero es que voy más allá. Es que tenemos rivales suyos que no cometen tantos errores, sobre todo de la joven camada de pilotos que llegan, ¿no? Que ya sabemos, siempre hemos destacado varios pilotos. Verstappen está en su mundo, pero después de Verstappen ya están Leclerc, Russell y Norris, sobre todo estos tres pilotos como jóvenes pilotos que también aspiran a ser capaces de estar a un nivel muy alto. Ninguno de los dos, ni Russell ni Norris, comete tantos errores. Sobre todo Norris es el que menos errores de estos cometen. Pero tanto Russell como Norris llevan solo un año menos que Leclerc. Y Leclerc es el piloto que más errores comete. Es algo que debe de solucionar si quiere de verdad ser candidato al título. Porque al final en 2022 siempre hablamos del problema de en 2022 de que al final de temporada Red Bull ya está a un nivel que es capaz de pelear mucho más. Y en 2022 también hay un problema también a principios de año y es que hay algunas carreras que Leclerc estaba para ganar, que no las ganó por o problemas de Ferrari en cuanto a estrategia. Dos casos muy claros que fueron Mónaco y Hungría. También Hungría no se recuerda tanto, pero era una carrera que iba a ganar la Leclerc o debería de haberla ganado Leclerc o alguno de los Ferrari, porque Sainz también estaba en muy buena posición, pero Ferrari lo tiró por estrategia y luego algunas otras por fiabilidad, como lo fue, por ejemplo, España, que estaba dominando Leclerc y tuvo que abandonar por fiabilidad. Pero independientemente de ello, hubo algunas otras carreras donde su rendimiento iba a ser, o su resultado iba a ser mucho mejor y para final de temporada le hubiera venido bien para intentar por lo menos seguir peleando frente a Verstappen, pero no pudo porque tuvo problemas suyos. El ejemplo clarísimo siempre se recuerda que es Francia porque estaban peleando de tú a tú y Verstappen le tiró un undercut en la vuelta en la que Leclerc tendría que haberse defendido, acabó estampado contra el muro, que luego siempre nunca asumió la culpa de aquel momento, pero fue claramente problema suyo, obviamente. Y otro ejemplo bastante claro fue Imola, una carrera que no estaba perdida, los dos Red Bull le iban a pasar porque estaba mucho mejor en Imola aquel Red Bull. Tienes que aceptarlo y quedar tercero, que era lo que iba a quedar Leclerc, y por ponerse nervioso al final acabó sexto. ¿Por qué? Porque cometió un error en una de las chicanes, se fue contra el muro, tuvo que entrar a boxes y al final lo máximo que pudo acabar es sexto. Quiero decir que lo está. Y eso es un ejemplo de una temporada donde al final realmente no hubiera peleado por el título. Imaginémonos una temporada donde por fin tenga coche para pelear por el título. Si sigue a este nivel de errores, no va a estar en una posibilidad de pelear por el título simplemente por los errores. Es así. Es un problema muy gordo que debe de solucionar. ¿Tiene tiempo para solucionarlo? Pues sí, pero es lo que os digo. No podemos comparar ya a porque Verstappen tenga más experiencia, porque en el sexto año de Verstappen ya no cometía este tipo de errores y Leclerc los sigue cometiendo hoy en día. Este año ha tenido también bastantes, por supuesto. Así que veremos qué es lo que pasa con Leclerc en el día en el que sea capaz de pelear por el título, si sigue cometiendo estos errores, si consigue esa maduración, por así decirlo, para poder estar en posibilidad de pelear por el título, o si sigue cometiendo los errores y al final no es capaz de pelear por el título únicamente por esos errores propios. Como os he dicho, es que incluso si hacemos la comparativa con pilotos que están más o menos en nivel de experiencia a similares, que son Norris y que son Russell, sobre todo Norris, no cometen este tipo de errores. Cometen algunos, pero no son tan graves como los que comete Leclerc. Es que el problema de, por ejemplo, Norris ha cometido muchos errores en clasificación esta temporada, pero sus errores son en Abu Dhabi
podría haber clasificado tercero y clasificó quinto, que son dos puestos que los dos puestos los recuperó prácticamente en la salida. Es un error grave, pero bueno, Russell también comete, por supuesto, ciertos errores, pero es que yo creo que el nivel de Leclerc en cuanto a errores es mucho más elevado y es algo que debe de solucionar. Lo último a comentaros y cerramos con este vídeo, los equipos ya conocen cuántas horas de túnel de viento tendrán disponibles en la primera mitad de la temporada. Ya sabemos que en agosto se hace un reinicio que depende de cómo esté hasta ese momento el Mundial de Constructores, pero la primera parte de la temporada depende de cómo acabó el año anterior. Por supuesto sabemos cómo es la clasificación, pero ya sabemos cuántas horas disponen. Os recuerdo que, por supuesto, el primer equipo tiene menos horas de túnel de viento y luego va 5% aumentándose a cada equipo que va bajando, hasta que llega al séptimo puesto, que es Williams, que tiene el 100%. A partir de ahí sigue aumentando, pero bueno, para que os hagáis una idea. En el caso de Red Bull dispondrán de 168 horas. Vuelven a quedar en primera posición, al igual que quedaron en 2022. La cosa está que Red Bull aumenta las horas que tenían en comparación con el año pasado, porque la pasada temporada tenían menos horas debido a la reducción por excederse en el límite presupuestario de 2021. Independientemente, para este 2024, 168 horas para el comienzo de temporada tendrá Red Bull de túnel de viento. Mercedes tendrá 180, que es una diferencia bastante importante, Ferrari 192, McLaren 204 y Aston Martin 216. Es de esta zona delantera el equipo que más horas de túnel de viento tiene por haber quedado tan atrás. Quizá incluso llega a ser positivo, si lo miramos de esta forma, el hecho de que Stroll haya tenido un rendimiento tan nefasto. Luego tenemos Alpine con 228, Williams, que es el equipo que ya tiene el 100% de horas de túnel de viento, dispone de 240, Alfa Tauri 252, Sauber 264 y Haas, que fue el último equipo en la parrilla de la pasada temporada, tendrá 276. Más allá de aquí, lo único a comentaros es que, bueno, estas son las horas que tienen disponibles, luego es que las usen todas también, porque sabemos que hay equipos que no tienen su propio túnel de viento. El propio equipo Aston Martin depende de las horas que sea capaz de usarlo en el túnel de viento de Mercedes, porque el principio de próxima temporada seguirá teniendo solamente el de Mercedes. Luego también sabemos Haas, que tiene 276 horas, pero tienen que usar el de Ferrari, es decir que, bueno, y luego estas horas quizá no llegan tampoco a cumplir de todas, pero son las posibles que tienen los equipos. La verdad que si lo miramos en porcentaje solo va aumentando un 5%, ¿no? Pero si lo miramos en cuanto a horas, es una diferencia grande, ¿eh? De poder probar cosas, de poder probar distintas, tener en cuenta que va aumentando casi 12 horas. No, sí, aumenta justo 12 horas a cada equipo. Es una diferencia bastante importante que se va sumando y que cada equipo que tenga 12 horas más, es que son 12 horas más, es que es medio día más de túnel de viento. Fijaros las de posibilidades que hay de hacer en ese rato. Así que bueno, esto era lo último que os queríamos comentar y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, que nos apoyará muchísimo. Te puedes suscribir para no perderte ningún otro contenido diario que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.